Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 6, donde dice: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El camino que atravesaba la zona donde estaba el endemoniado era en extremo peligroso para quienes transitaban por él, como así señala el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículo 28, donde dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Garadenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Note que es muy probable que la ferocidad del endemoniado lo llevara a atacar a quien pasaba por allí. Y Marcos dice que el poseso vino a Jesús y lo hizo de lejos, ya que posiblemente desde la altura de algún montuorio donde tenía su morada entre los sepulcros y desde la que podía ver el camino. En aquella ocasión divisó a un grupo de hombres que habían dejado una barca en el mar y caminaban tierra adentro. Y note que aparentemente parece ser que hay una contradicción con el versículo 2, donde se lee que inmediatamente que Jesús dejó la barca, vino a su encuentro el endemoniado. Pero no existe tal contradicción, ya que simplemente el relato deja el encuentro para este lugar mientras que deriva a la descripción del estado del endemoniado para retornar ahora al encuentro con Jesús. Ya se ha dicho antes que el uso del adverbio del tiempo inmediatamente no debe de entenderse siempre como algo que se produce al instante, sino como el acontecimiento que sigue inmediatamente a aquello de lo que se está haciendo o se está hablando. Y Marcos relata la llegada de Jesús y los discípulos a la ribera del mar e inmediatamente, esto es, lo siguiente a su llegada fue el encuentro con el endemoniado. Podría ser también que antes de que la barca llegase a la orilla, el endemoniado la había visto y pudo haber seguido desde lejos la arribada y la marcha del grupo por el camino. Y note que la reacción del endemoniado fue correr desde el lugar en donde él se encontraba, ya que estaba acostumbrado a correr y hacerlo con furia hacia quienes divisaba en el camino. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿fue este el impulso que motivaba su acción? No hay razón alguna para suponer que la carrera del hombre hacia Cristo estaba rodeada de animosidad, ya que los demonios conocían a Jesús y además sabían quién era y sabían también de su poder. Por tanto, no es posible determinar la causa por la cual corrió velozmente al encuentro del Señor, pero lo único que podemos precisar es que así lo hizo. Sorprendentemente, llegado a donde estaba Jesús, se postró delante de él. Y note que el verbo usado por Marcos es el típico del Nuevo Testamento para referirse a la adoración. En otros lugares se traduce como caer a los pies de. En cualquier acepción expresa la manifestación de respeto reverente o incluso miedo que conduce a esta acción, ya que Marcos describe aquí lo que era típico de los endemoniados cuando se encontraban con Jesús o estaban en su presencia, venía y se postraban delante de él. Anteriormente en Marcos capítulo 3 versículo 11 dice: Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Por tanto, sin duda alguna, los demonios que se habían posesionado de aquel hombre sabían muy bien ante quién ellos estaban.
Y dice que el endemoniado se postró, no tanto en sentido de adoración, sino de sumisión ante quien es Dios manifestado en carne, ya que es un anticipo de la situación que provoca en todos los nombres de Jesús, dados por Dios antes de su concesión. Mateo capítulo 1 y versículo 21 dice: «Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Y note que Jesús significa Jehová salva. Es por tanto un nombre divino, ya que la salvación es del Señor, como así dice el Salmo capítulo 3 versículo 8 y Jonás capítulo 2 y versículo 9. Así pues, de Jesús se dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 y versículo 21. Con todo, el nombre de Jesús fue considerado como el de alguien sin atractivo, esto es, un hombre sin importancia ni estimable. Isaías capítulo 53 versículo 2 dice: «Subirá cuan renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseamos». Cuando Jesús declaró su deidad, fue amenazado de muerte por los hombres, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 33, donde dice: «Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Y note que también su nombre fue de burla en la crucifixión, como así señala el Evangelio de Mateo capítulo 27 y los versículos 37 y versículo 39, donde dice: «Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza». Sin embargo, Jesús es Dios bendito. Note lo que dice Romanos capítulo 9 versículo 5, donde dice: «De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén». La autoridad suprema se manifiesta en ese nombre. Y el apóstol Pablo enseña que bajo la autoridad de ese nombre se doblará toda rodilla, como expresión de reconocimiento universal de su deidad y por tanto de su señorío. Ahora bien, quienes se inclinaron en burla ante Jesús de Nazaret crucificado, habrán de hacerlo ante el mismo Jesús, pero glorificado, reconociéndolo como Dios, ya que es algo profetizado en el Antiguo Testamento, como dice Isaías capítulo 45 y los versículos 23 y 24, donde dice: «Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados». Ahora bien, nótese esto, y es lo siguiente, y es que Jesús no es un hombre elevado o un Dios rebajado, sino el infinito y el eterno Dios hecho hombre, ya que la autoridad de ese nombre queda evidenciada en los milagros que realizó, hechos bajo su autoridad, no solo en el tiempo de su ministerio terrenal, sino luego de su ascensión a los cielos, como así señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, capítulo 9, versículo 34 y capítulo 16, versículo 18, por señalar algunos versículos, pero hay más. Así pues, la sujeción universal bajo el nombre de Jesús está claramente manifestada por el apóstol Pablo, ya que las rodillas que se doblan delante de él son de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 10. Y note que esos tres grupos están claramente identificados en la Escritura. Empezando por los que están en los cielos, se refiere a querubines, serafines, arcángeles y ángeles, pero también a los millones de salvos en la presencia de Dios, como por ejemplo dice Efesios capítulo 1 versículo 21, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 al 11. Y los que están sobre la tierra es alusión a los hombres que viven en la tierra. La primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 40 dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y también dice por último los que están debajo de la tierra. Es referencia a muertos sin salvación y ángeles caídos. Note lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También Judas, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Volviendo al tiempo del relato, los demonios que poseían al hombre que vino corriendo a Jesús se postran delante de él en reconocimiento de su soberanía y autoridad divina. El apóstol Pablo dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2 y versículo 11. En el versículo siguiente se aprecia el reconocimiento que los demonios hacen de Jesús como el Hijo de Dios. Y note que no es solo un acto de sumisión, sino de reconocimiento. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Note que aquel que corrió a Jesús y se postró a sus pies sigue siendo instrumento del diablo, y la voz del hombre era el instrumento que utilizaron los demonios que estaban en él. Y note que no habla quedadamente, sino a gran voz, es decir, con voz potente, gritando las palabras que pronunciaba. No cabe duda de que el relato está siendo trasladado por un testigo presencial del hecho, que recuerda la voz fuerte con que el endemoniado habló con Jesús. Y las grandes voces eran propias de las manifestaciones de los endemoniados, ya que aquella era la confrontación directa entre Satanás y Dios, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y note que, como dice la Escritura, Jesús había venido para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. De ahí la primera frase pronunciada con voz poderosa, ya que mediante el uso de una expresión idiomática que da la idea de distanciamiento o de confrontación, que literalmente se lee «¿qué a mí y a ti?», cuyo significado es «¿qué tienes conmigo?». Note que la idea es de dos mundos que son irreconciliables y que se han encontrado, ya que el diablo dice a Jesús que él nada tiene que ver con ellos. Y Jesús diría del príncipe de los demonios que nada tiene en mí. Juan capítulo 14, versículo 30. Por tanto, el conflicto se había producido y los demonios sabían que la autoridad de Jesús sería imposible de resistir por ellos. La primera acción que generan es de defensa, como si dijesen a Jesús: «No tienes nada que ver con nosotros, déjanos».
Esta primera insinuación diabólica no tendría resultado alguno porque el Señor estaba dispuesto a liberar al endemoniado de la posesión diabólica. Y note, como he dicho anteriormente, que los demonios sabían quién era Jesús. La utilización de un título semejante es sorprendente. Aquel que aparentemente era un hombre era el Hijo del Altísimo. En la identificación dada por ellos aparece en primer término el nombre humano del Hijo de Dios, Jesús, ya que es el Salvador, que había sido enviado del cielo para hacer la obra de redención de los pecadores y abrir el camino de liberación para todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud, para lo cual era necesario destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Sin duda, los demonios conocían el propósito de la venida de Jesús, ya que cuando el ángel se apareció a José y antes a María, como así señala Mateo capítulo 1, versículo 21 y Lucas capítulo 1, versículo 31, anunció que el niño que nacería debería ser llamado Jesús por una razón, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Así pues, no se trataba de imponer un nombre al que naciera en Belén, sino simplemente de llamar su nombre. Esto es, le llamarás por el nombre que ya le ha sido asignado del cielo. Dios viene en el Hijo encarnado para salvar a los perdidos y buscarlos en su condición, como así señala Lucas capítulo 19, versículo 10. Note que aquel que tenía que ser reconocido como Dios manifestado en carne era el Salvador de los perdidos, determinado ya desde antes de la creación en el plan de redención, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Los demonios reconocen que están ante Jesús, el Salvador, por cuya obra salvadora ellos serían derrotados en la cruz y perderían su poder y autoridad sobre los hombres que, liberados del pecado al creer en Jesucristo, pasaban a una nueva relación con Dios, trasladados por Él de una esclavitud pecaminosa bajo la potestad de las tinieblas al reino del Hijo. Note lo que dice Colosenses, capítulo 1 y versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿conocían los demonios en toda la dimensión la obra redentora que Dios había planeado y que sería consumada en Cristo y por Él? No es posible una afirmación o una negación con base bíblica, pero lo que sí es cierto es que los demonios reconocían que aquel hombre era Jesús. Note por otro lado que es sorprendente este conocimiento, puesto que el endemoniado nunca lo había visto y, muy probablemente, nunca había oído hablar de él. Pero también note que en las esferas del aire, donde los demonios manejan el reino de las tinieblas, las operaciones de omnipotencia de Jesús habían alcanzado el centro del sistema opresor, liberando por la autoridad de su palabra a muchos que estaban sujetos a esclavitud por Satanás. El segundo título con que se identifica es el de Hijo de Dios. Aunque este título tiene más connotaciones, es interesante aplicarlo al distintivo que le es propio en la relación intratrinitaria del ser divino, ya que en ese sentido sería necesario estudiar algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, Mateo capítulo 11 versículo 27, Juan capítulo 20 versículo 31
y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Pero lo cierto es que el hecho de la grandeza de Cristo deriva de ser el Hijo, que como Logos, encarnado, tiene la misión de revelar plenamente al Padre y hacérnoslo conocer mediante una exégesis exhaustiva hecha no solo por Él, sino especialmente en Él. Juan, capítulo 1 y versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo de Dios es la única verdad personal del Padre. Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que quien le ve a Él, ve también al Padre. Juan, capítulo 14 y ahora el versículo 9 dice: Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y esa es la razón por la que él mismo tiene las palabras de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 34, dice: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y note que esas palabras de poder, de autoridad, como autoritativas y soberanas, tienen vida eterna, como dice Juan, capítulo 6, versículo 68. Por tanto, por eso sus palabras, como Hijo de Dios, son irresistibles, porque proceden de Dios mismo. Aparentemente, si Él es el Hijo de Dios, se supone que dependa del Padre en su existencia propia. Sin embargo, es necesario entender que la existencia de las personas divinas no son originadas sino procedentes. Quiere decir que el hecho de que el Padre diga del Hijo que lo ha engendrado no significa que la existencia del Hijo tenga un origen, ya que simplemente lo que se enseña es el diálogo eterno en el ser divino, en el cual el Padre dice: Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo, capítulo 2, versículo 7, cuya realidad de comunicación de vida comprende también a la naturaleza humana del Verbo, de modo que el apóstol Pablo se refiere en ese engendrar al levantarle de entre los muertos y presentarlo cósmicamente como su Hijo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 33. Aquel que aparentemente era un hombre, por la resurrección es proclamado como el Hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre. Por esa causa, el Hijo dice también: Sobre ti fue echado desde el seno. Salmo, capítulo 22, versículo 10. En la encarnación pone de manifiesto la condición de siervo, que no podía en la divina, ya que en el ser divino ninguna persona es mayor que la otra. De modo que el Hijo no está sometido al Padre, ya que es coeterno y con Él. En esta intercomunicación continua, el Padre vive de engendrar al Hijo y el Hijo vive del Padre. Este título de Hijo de Dios, en el testimonio de los demonios, puesto que antes Jesús llevaba el reconocimiento de que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo igualmente. Juan capítulo 5 versículo 19. Ya que la suprema autoridad de Dios se manifiesta en la autoridad del Hijo de Dios. En cierta medida, los demonios reconocen que Jesús, como Hijo de Dios, tiene autoridad para juzgarlos y además condenarlos, ya que el Padre, como dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 5, versículo 22, a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. En virtud de la procedencia, el Hijo es la imagen perfectísima, exhaustiva y personal del Padre. En los escritos de Juan, al calificativo de Hijo se le añade el de unigénito, es decir, el único de esa condición, distinguiéndolo de todos los que, en modo limitado, reciben el título de hijos, como así señala Juan capítulo 1 y versículo 12. Además, el título de Hijo de Dios estuvo en la boca de Jesús cuando dijo, en Mateo capítulo 11 versículo 27, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar». Y note cómo Jesús usa el calificativo para manifestar la unión que existe entre el Padre y el Hijo, que es de orden metafísico y personal, y no sólo del histórico y funcional. Así que la condición de hijo atrae hacia sí todas las demás porque manifiesta una forma de relación suprema de Jesús con Dios. La acción de Jesús es la acción de Dios. La autoridad de Jesús es también la autoridad de Dios. La presencia de Jesús es la presencia de Dios entre los hombres. De ahí que Jesús estaba ejerciendo una igualdad de poder y presencia como la del Dios Altísimo. Los demonios, y note esto, reconocen en Jesús lo que los fariseos le negaban, que era el Hijo de Dios. Pero todavía algo más, es el Hijo del Dios Altísimo, o como puede traducirse también, el Hijo de Dios, el Altísimo. Y es también el nombre que se recoge en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, en Génesis capítulo 14, versículo 18, y también el Salmo 78, versículo 35. Este título presenta a Dios como el que desde el principio es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra. Desde tiempos antiguos, como en la época patriarcal, un hombre como Melquisedec conocía a Dios como el Altísimo. Como poseedor de cielos y tierra, es dueño absoluto del universo y puede determinar cualquier acción contra la tierra o sobre el cielo. También el Altísimo ejerce autoridad en el cielo y en la tierra, ya que sus designios son ejecutados y mandados y también obedecidos. El calificativo completo con que los demonios se dirigen a Jesús como Hijo del Dios Altísimo expresa el reconocimiento de que como unigénito del Padre se le pasa toda la herencia de Dios y las excelsas perfecciones que sólo existen y pueden existir en Él. Los discípulos, temerosos por la tempestad, calmada por el poder de su palabra, se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? La respuesta no puede ser más que esta, es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y los demonios sabían perfectamente ante quién estaban. Note que nadie había podido dominar al endemoniado, pero ahora estaba delante del Dios omnipotente manifestado en carne y doblaba sus rodillas ante él. Los demonios formulan una petición que podríamos decir angustiosa, ya que apelan a un conjuro, es decir, procuran que Jesús asuma una posición que les liberase bajo el compromiso divino de una acción definitiva contra ellos, ya que es un ruego que hacen invocando el nombre de Dios y poniendo a Jesús bajo compromiso de actuar conforme a juramento, como si le dijesen, júranos que no nos vas a atormentar. Aunque la petición, y note esto, se hace en singular, porque el endemoniado
el que está hablando realmente debe considerarse como un plural, puesto que más adelante son los demonios, que poseían al hombre a quienes estaban hablando por medio de él. Y el término es usado para referirse a juicios restrictivos para seres impenitentes, y se aplica en alguna ocasión a Satanás y a sus demonios, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. También por el paralelo, según Mateo, los demonios rogaban a Jesús que no lo atormentase antes de tiempo. Mateo capítulo 8, versículo 29. Y note esto, y es que los demonios saben que su dominio está extinguido y que su tiempo de actividad bajo permisión divina y además es limitado. También saben que no pueden escapar del dominio divino y que su final es la condenación perpetua, cuando sean arrojados al lago de fuego que ha sido preparado para ellos, como así dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y Mateo capítulo 25, versículo 41. Y esto ocurrirá en un tiempo en que Dios ha establecido y que solo Él conoce. En este caso, por medio del endemoniado pide a Jesús que le jure que no lo atormentaría antes del tiempo. Así pues, lo que realmente están pidiéndole es que no los envíe al abismo, uno de los terrores que los demonios sienten. Y note que el abismo es un adjetivo griego que equivale a profundo y que se usa para referirse al lugar donde están encerrados espíritus malos, sujetos a la espera de juicio. Lucas capítulo 8 versículo 31. Y además es donde Satanás será atado durante el reino de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 20 versículo 3. Algunos ángeles caídos, que son extremadamente perversos, fueron confinados en prisiones de oscuridad, que puede ser una forma de referirse aquí al abismo. Y la Biblia enseña que habrá un incremento de la actividad diabólica hacia el final de la dispensación de la Iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 1 al 3. Y es un tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor, que habrá un incremento de la actividad diabólica a ser arrojados por Dios a la tierra. Apocalipsis capítulo 12 y los versículos 3 al 4. Muchos demonios altamente peligrosos que están encerrados en el abismo serán liberados en ese tiempo y manifestarán su actividad diabólica e inicua. Apocalipsis capítulo 9 y los versículos 1 al 4. Y también todos los demonios serán juzgados. Segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4. Así pues, el tiempo del juicio se menciona como el gran día, referencia probable a un tiempo dentro del día del Señor, en que tendrá lugar los juicios. Este juicio de los demonios posiblemente ocurra antes del día del juicio llamado final de los perdidos ante el trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Y el resultado del juicio traerá como consecuencia que Satanás y los demonios serán arrojados definitivamente al lago de fuego. Es por eso que los demonios sabían que había de llegar ese momento, pero la presencia de Jesús tal vez los inducía a pensar que podían ser encerrados hasta esa ocasión en el abismo. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, en el mundo espiritual existen los ángeles caídos, cuyo dirigente es Satanás, y estos demonios desean hacer el mayor daño posible al hombre y a la mujer y a toda la creación de Dios. Prueba de ello es como los evangelios así lo ponen de manifiesto.
Y no solamente nos lo dicen los evangelios, la palabra de Dios, sino que también nosotros lo podemos ver en los días de hoy, donde el ser humano cada vez más se aleja de Dios, se deshumaniza cada vez más, y el resultado es que el hombre y la mujer no saben, no entienden ni por qué están aquí en la tierra, ni a dónde irán cuando mueran. Y esta deshumanización la podemos ver día tras día, como cada uno mira por el propio bien sin tener en cuenta a su prójimo. Es por eso que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Por tanto, amigo y amiga oyente, si tienes alguna atadura diabólica, si has hecho un pacto con el diablo, ahora Jesucristo, que es el Todopoderoso, puede hacerte libre. Para ello debes primero de recibirle a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Por tanto, yo te animo a que ores conmigo y a partir de este momento, cuando hagas la oración, decidas de una vez por todas serle fiel a Dios, tu Creador. Ora conmigo y di: Dios eterno, sé que tú eres mi Creador, pero hasta ahora no has sido mi Salvador. Por tanto, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias, Dios Altísimo, por haber enviado a tu unigénito Hijo para dar su vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por todo el mal que he hecho. A partir de ahora, deseo vivir la vida que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.